les quiero contar un poquito de esta prédica. Y es que esta prédica hemos ido hablando de ciertas heridas, sobre todo heridas de infancia. Sí, durante esta serie hemos hablado de muchas heridas. Hoy terminamos las charlas. De hoy en 8 vamos a estar en adoración al Santísimo. Y la idea es que de hoy en 8 pues entreguemos todo eso delante de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes van a venir de hoy en 8 a hacer toda esa oración? Entonces yo les voy a pedir el favor de los que son juiciosos, escriba ahí grande: voy a traer un corazón con mis heridas escritas, un corazón. Hágalo de papel. ¿Cómo se llama ese papel? Bueno, puede ser foamy, pero hay un papel que es silueta, ¿no? Papel silueta, rojo, bien bonito, y trate de orar esta semana, pues, cuáles son sus heridas. La idea es que de noche hagamos una oración especial. Ah, no, ya está sonando acá. Es solamente probar, mira. Listo, gracias. Entonces, ¿ya podemos pasarlo? Sí. ¿Ya se puede pasar? ¿Allá? ¿Sí? Listo. Cuando se pueda me dicen, por favor. Bueno, algo que yo le pido a Dios es que entendamos que cuando hablamos de cada una de las heridas, no es para coger tu herida y meterte el dedo en la llaga y decir: sí, ve, usted es una porquería, usted no debería existir, usted no sirve para nada, ese es su problema. Sino que es todo lo contrario. Entender que cuando evidenciamos o evidencias o se muestra tu herida, ahí es donde tú empiezas a sanar. Ahí es donde tú empiezas a salir adelante. Entonces, pareciera que en algunas cosas, yo sé que algunos dicen: uy, me está hablando a mí, uy, lo está pensando en mí, uy, qué rabón, uy, que este man. Pero no, en el fondo es decir que todos de alguna manera tenemos de todas las heridas, unas en mayor medida u otras en menor medida. Es decir, unos tenemos herida de humillación. A todos en algún momento nos han humillado en la vida. A todos en algún momento nos has abandonado. Hoy cuando estaba en la reunión en Zoom, cuando me iba a ir, dije: abandonas la reunión. Y yo no quiero herir a nadie con mi abandono, pero todos hemos abandonado, a todos nos han abandonado de alguna manera. Todos hemos vivido, no sé, la herida de la justicia. Cada una de las heridas las tenemos, pero tenemos que entender que hay una herida que de pronto tenemos en mayor medida y en esa tenemos que trabajar, y que cuando sanamos se nota. Yo quiero que repitamos eso: cuando yo sano, repitan conmigo: cuando yo sano, se nota. Listo. Entonces vamos a entrar. Yo quiero hacer una pequeña introducción con 2 videos. Y son 2 videos. Pero es que no sé si Manuela hiciste uno en uno solo, ¿sí? Todos está en uno solo. Entonces, es un video de una serie que les recomiendo que se vean, que está de moda en Disney. Y se llama Sanando Raíces, no. Se llama ganar o perder. No está en infinitivo, está como gano o pierdo, creo que está en primera persona. Ganes o pierdas, o gano o pierdo. Perder o ganar está en infinitivo. Bueno, entonces, para que la vean, me pareció una serie muy buena sobre este tema de las heridas, muy buena, y tiene algo muy chévere, y es que Disney permitió que hubiera un personaje cristiano, por lo menos creyente en Dios. Entonces es una serie bien interesante. Entonces, hoy vamos a hablar de qué herida, ¿se la saben? Vamos a hablar de una herida bien importante: la insatisfacción. De esta herida yo no encontré mucha literatura. De hecho, la poquita literatura que encontré estaba tocando cosas como de la nueva era, y me tocó suspender y no estudiar más por ese lado. Pero es una herida que yo he visto muy constante de las personas en la comunidad. Dios nos ha regalado a varios el don de poder ser consejero, de poder andar en comunidad, y es una herida que yo veo constante. Entonces, cuando hicimos la serie me decían: pero es que esa herida no existe. Yo, que sí existe. Yo les decía a Daniela de Mafe que sí existe, porque esto está pasando, y mire, pasa en esta situación, pasa en esta otra. Y entonces, pues, es una prédica de la que no pude leer tanto, como que sí me tocó orar desde que empezó la serie y tratar de escribir y tratar de llevarles lo que
lo que yo considero que es esta herida de insatisfacción. Entonces, para que se entienda, quiero presentarles este video. Quisiera que todos pusieran mucha atención. Y en este video, pues la idea es mostrar un poquito que entiendan lo que es la herida de la insatisfacción. ¿Listo? ¿Allá le pueden subir? No. Está al máximo. ¿Le pueden subir al 100? ¡Esfuérzate, presiónate! ¡No bajes la velocidad! ¡Continúa! ¡Ya, ya, atrás! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Retrocede! Ahí estás. Ven acá, aún podemos solucionar este desastre. No puedo, Así no trabajamos, tenemos que... no, papá. Se acabó. Oye, linda, ¿qué pasó? ¿Estás bien? No importa cuánto esfuerzo le dedique. Siento que siempre estoy compensando algo. Y nunca es suficiente. Yo sé que... te presiono mucho, sé que lo Nunca hago. fue suficiente, papá. Es mi culpa. Lo siento, papá. No. Esa es la herida de la insuficiencia. ¿Cuál es la palabra clave de la herida de la insuficiencia? La decía la niña. No soy suficiente. Esa es la palabra clave. ¿Alguna vez ustedes han dicho eso en algún momento en su vida? ¿A alguien le han dicho? Oiga, yo siento que yo no soy suficiente. Ahora, para que tú identifiques, y este es el rollo, si en ti habita la herida de la insuficiencia, yo les pregunto, ¿quién tenía la herida de la insuficiencia? ¿La niña o el papá? Cuando ven la serie, el papá todo el tiempo es muy crítico, todo el tiempo es, él por ejemplo en la serie habla mal del entrenador, el entrenador lo está haciendo mal, este también lo está haciendo mal, y con la niña es la estrella, es la mejor jugadora de todo el equipo. Sin embargo, para él no es suficiente, tienes que dar más, tienes que dar más. ¿Quién tiene la herida? El papá, que se la está causando a la niña. Pero la niña, dependiendo, creemos que en la serie termina sanando esa herida. La niña no tendría todavía la herida. La niña es propensa a la herida de la insuficiencia. Entonces, yo quisiera que con mucha misericordia y con mucho amor hacia ustedes mismos fueran evaluando eso. Porque el primer criterio de saber si tú tienes esa herida de insuficiencia no es que tú digas que tú no eres suficiente solamente, sino especialmente que los que están a tu alrededor sienten que para ti no es suficiente. Si tú en tu familia escuchas esto, pero es que para ti nada es suficiente, si es que, pero para ti yo no soy suficiente. Si tú lo escuchas eres jefe o estás exigiendo en algún lado, pero es que para ti no es suficiente que yo haga lo uno o lo otro. Entonces tú dirás, no, pues que yo soy una persona exigente, pero precisamente ahí está la máscara. La persona que tiene la herida de la insuficiencia se esconde bajo la máscara de decir, es que yo soy exigente, pero en realidad está en una herida de insuficiencia. Nada me es suficiente. Esa es como la característica de la herida de la insuficiencia. Entonces, la persona, voy a repetir algo, la persona que tiene la herida de la insuficiencia siente que las cosas que posee
no son suficientes. Percibe que las personas que lo acompañan o la acompañan no son suficientes. Esa es la característica como clave, esa es la característica de la persona. ¿De dónde se origina? Entonces, pueden haber varios orígenes, sobre todo en la infancia, pero yo creo que en la vida. La primera es el efecto avalancha. ¿Saben qué es el efecto avalancha? Pues el efecto avalancha, ¿cómo empieza una avalancha? Empieza algo pequeño y empieza a crecer. Si tú tienes unos papás como la niña con herida de insuficiencia, lo más probable es que tú crezcas con esa misma herida. Si te rodeas de personas que todo el tiempo te están diciendo, no, lo estás haciendo mal, no, esto no es suficiente, ay, estoy cansado de usted, ay, si todo el mundo te empieza a generar esa insuficiencia, pues tú empiezas a generar esa insuficiencia. Esa es como una de las primeras raíces, pero no es la única. Yo logro identificar, y esto soy yo muy personalmente, que cuando se da al otro lado, la persona, miren que este es un exceso, el exceso de no eres suficiente, al niño le dice no eres suficiente, no, pero no lo estás haciendo bien. Miren, este es un caso muy cierto. Niños que están becados, sacan 4 o 5 en una materia, pero pudiste haber sacado el 5, pero ¿qué pasó? Te pudiste haber esforzado. Generalmente los que tienen la herida son súper competentes, todo es competencia. Ahora, por el otro lado también, en este exceso, en el defecto completo también va a haber una herida de insuficiencia. Yo quisiera que pudiéramos identificarlo. Y esto pasa cuando los papás hicieron nacer a ese hijo en un altar de idolatría. Palabras cuando los papás dicen, yo sin mi hijo no puedo vivir. Mi hijo es el centro de mi vida. Perdónenme, esto es muy típico, pero esto está muy errado. Mi hijo es mi motor de mi vida. Primero que todo es idolatría. ¿Por qué? Porque el centro de tu vida debe ser Dios. El único que debe ser el centro de tu vida es Dios. Lo único que debe estar en el centro de tu vida es Dios. Y cuando nosotros descargamos eso, ¿qué creamos? Volvemos a nuestros hijos no hijos, los quitamos de ser hijos y los pusimos en papel de ser dioses. El fenómeno de estos hijos es que se vuelven hijos emperadores. Cuando yo era niño, mi papá veía una película que a mí me parecía súper aburrida. Y no me acuerdo exactamente el nombre, pero era de la dinastía china y se llamaba como El Último Emperador, creo que se llamaba. Y era de un niño que lo nombraron emperador. Y el niño era el más inmaduro y él tenía que tomar las decisiones. ¿Alguno la vio? ¿Alguno se acuerda de esa película? Ese es el fenómeno. Tú eres un Dios y todos los sirvientes, porque el papá había muerto, todos los sirvientes lo trataban como emperador. Y el niño no sabía nada, no sabía gobernar, pero él es el Dios, creemos que él es el Dios. Y esto nos pasa en los hogares. Cuando un niño crece siendo Dios, siendo también el centro. Miren que en la otra experiencia es todo lo contrario, en la otra raíz, pero en esta Él es el Dios. Entonces está acostumbrado a que todo lo mejor tiene que ser para Él, todo. Y al haberlo tenido todo en la vida, aprende muy fácilmente a no saciarse, a que en la vida nada es suficiente. Y entonces yo quiero esto. Obviamente también vienen otras cadenas desde esa raíz, caprichos y cosas, pero también es no me es suficiente. Yo quiero aclarar esto, pero es que esto no es simplemente matemático, esto es como una ciencia un poco más ambigua y no necesariamente todo el mundo tiene la misma herida y maneja de esta manera, pero sí son raíces que yo he identificado. Entonces, para mí es bien importante que nosotros entendamos cómo sé que una persona que está a mi lado, o cómo sé si yo tengo una herida de insuficiencia, cuál es la máscara, y es eso, no me es suficiente. Entonces, yo quiero acá entrar en algo un poquito más concreto de en qué consiste esa máscara. Por lo general, las personas que tienen esta herida de insuficiencia generan una idealización en las áreas de su vida, una idealización
en su vida, pero quiero tratarlo como si fueran las áreas de la vida. ¿Qué significa? Yo idealizo. Yo, por ejemplo, la mejor forma es dándoles ejemplos para explicarlo. A ver, hablemos un poquito de Dios. Dios a todos nosotros nos da regalos. Por ejemplo, a mí Dios me da un regalo como mi hermanita. Esa es mi hermanita, que es la hermanita mayor, mucho mayor, no mentiras. Y si yo tengo la herida de la insuficiencia, entonces para mí ella no es suficiente y yo vivo anhelando, ojalá yo hubiera tenido una mejor hermana, ojalá yo hubiera tenido una buena hermana, una hermana que sí fuera así. No se entiende tanto, pero mira, Dios nos da una realidad y esa realidad que nos da Dios a la persona que tiene herida de insatisfacción, la realidad, lo que te da Dios con tanto amor, a la persona con herida de insatisfacción lo decepciona. Eso que tú me das me decepciona, eso no me es suficiente para yo estar pleno en la vida. Y la persona que tiene la herida de insuficiencia, de todo lo que tiene, todo lo que Dios le ha dado, de todas las bendiciones, genera crítica. Y esa crítica no es una crítica constructiva, no es una crítica como por decir, oye, mi esposa es la mejor esposa del mundo. Yo le digo eso mucho a Lili, eres la mejor esposa del mundo. Y ella me decía a mí cuando éramos novios, tú eres un santito. Y le ponía una coma, en construcción. Me decía, hay cosas que tienes que mejorar, pero eres bueno, o sea, me agrada, eres lindo, te amo. Eso. En eso podríamos ver que por lo menos en esa área de la vida, por ejemplo, Lili, cuando me dice eres lindo, eres el mejor esposo, hoy me escribió, ay, yo chicaneo el amor de mi esposita, me escribió, eres el mejor esposo del mundo mundial. Entonces, en eso vemos pues que se satisface. Dios me dio un esposo, sé que no es perfecto, pero me satisfago, o sea, me siento llena, me siento plena, entendiendo que Él tendrá muchas cosas que trabajar y que mejorar, que no es perfecto, pero qué rico. Piénsenlo con una comida. Usted va a un buen restaurante y usted dice, uy, qué comida tan rica, está súper bueno, ¿sí? Pero el que tiene la herida de la satisfacción en el buen restaurante es como, no sé, la verdad le faltaba más que eso, no sé, pero es que es el mejor restaurante de pizza. No, la verdad es que la piña deberían haberla cortado de esta y de esta y de esta manera. Entonces, claro que todos generamos una crítica siempre, pero lo normal en la persona que tiene esa herida de satisfacción es una constante crítica que no construye, sino que todo lo contrario, destruye. ¿Cómo destruye? Los que reciben la crítica o lo que recibe la crítica, ¿qué genera en su propia vida? Pues esa sensación, yo no soy suficiente. Las personas que están alrededor de una persona con herida, pues no son suficientes. Las instituciones a las que pertenecen nunca van a ser suficientes. Por lo general, nunca la persona que tiene herida de satisfacción nunca va a decir, uy, qué rico llegar a mi colegio, tiene sus cosas, pero qué bacano llegar a mi colegio, qué rico estar con mi novio, con mi esposo, qué rico estar con mi hermano, qué rico estar con mis amigos, porque generalmente, siempre y constantemente viene esa palabra de insatisfacción. Esta persona que tiene la herida de insatisfacción, vuelvo y les digo, sufre lo que yo considero que es el infierno. Sufre un vacío que nunca se sacia, nunca se sacia. Y no se sacia, puede que en algunas áreas de la vida no se manifieste, vuelvo y digo, pero puede que en otras sí se manifieste. Entonces, tú le das un regalo a la persona que tiene herida de satisfacción. Ah, gracias. Ay, pero no era lo que yo quería. Y siempre logra un éxito y entra inmediatamente que logra el éxito, entra en ese vacío. Esto no es suficiente. Voy a poner algunos ejemplos. Miren que quiero que no pierdan de vista la palabra idealizar. ¿Qué significa idealizar? Como no me satisfago nunca, en mi mente está que algún día yo voy a coger en mis manos ese ideal, pero ese ideal tiene una característica y es que no es real.
no es real, simplemente es una idea, simplemente es algo que yo quisiera que sucediera, pero nunca es real. Y vive en esos dos mundos, vive en un mundo de una realidad que es terrible y vive en un mundo de un ideal que es perfecto, pero que es inalcanzable. Entonces, les voy a poner un ejemplo. En relaciones afectivas, la persona que manifiesta en su área afectiva la herida de insatisfacción, ¿cómo es la persona que manifiesta? Pues si tiene un novio, pongamos una niña que tiene un novio, pues finalmente a ese novio le está viendo todos los defectos. Pero ves, pero este man, usted no ora, entonces el man se pone a orar. Pero es que, no, pero es que usted no ora como a mí me gusta. ¿Tú cómo te gusta que yo? No, a mí me gusta que ponga la manita y la manita así. Entonces él pone la manita así. Ay, pero tampoco la oración tan monótona. ¿Y cómo no la hago monótona? Entonces no es suficiente. Él termina no siendo suficiente. Y en su corazón dice, qué embarrada, yo me cuadré con este man. Cuando me hubiera cuadrado, pongamos algún Carlos por acá. Carlos Fiscal. O algún Arnulfo. Arnulfos no hay. Arnulfo vino hoy. No me te diría pongámosle un nombre, Arnulfo. Pero si yo me hubiera cuadrado, a mí que me tocó la desgracia de este tipo, pero si yo me hubiera cuadrado con Arnulfo se hubiera saciado mis expectativas. Y la verdad, Arnulfo nunca le dio la hora, la verdad, Arnulfo nunca fue una realidad para la persona. ¿Sí me hago entender? Y los que estaban alrededor, pues nunca los hacían. Y entonces el pobre man enamorado, tratando de hacerlo uno, dos o tres, pero nunca va a ser suficiente. Y la realidad es esto, que termina con el pobre man, se cuadra con Arnulfo, y Arnulfo es una porquería. ¿Qué mamera Arnulfo? ¿Me hago entender? No me sacio. O sea, llegué a donde Arnulfo y tampoco, no, pues yo no sabía que Arnulfo era así. Si Arnulfo es peor que el otro. Y Arnulfito todo enamorado, pero no era yo, no eres el sueño. Entonces vuelvo y cambio de ideal. Como ya no es, como me di cuenta que esto es realidad, cambio de ideal y empiezo a generar un ideal y nunca me satisfago. Pongo un ejemplo. En los trabajos. El que tiene la herida de insatisfacción, pues está en su trabajo y le parece el peor trabajo. O el trabajo que le sale, ese trabajo es una mamera. Pero es que en este trabajo no puedo explotar todo mi talento, acá no me dejan. No, es que en este trabajo no me pagan seguridad social. No, es que en este trabajo no me pagan tal cosa. Y a volver, no estoy diciendo con este ejemplo tampoco que uno tenga que ser una persona como que todo lo acepta y todo lo tolera. Pero ahorita les voy a poner unos ejemplos bíblicos que nos van a ayudar a entender cómo vivir esto cristianamente. Pero si estoy diciendo que la persona va a saber que esto es constante, entonces bueno, pues cambia de trabajo. Y cambia de trabajo, no, pero es que acá me pagan muy poco, entonces cambia de trabajo. No, pero es que acá yo quisiera hacer tantas cosas y mi jefe no me deja. No, pero acá los compañeros son envidiosos. No, pero, y entonces nunca se sacia. Entonces siempre dice, yo algún día voy a tener este gran trabajo. Igual nunca los llegan a tener. Y cuando los llegan a tener, cuando Dios le dice, está bien, tómelo, pues igual no me sacia. No me sacia. Siempre va a tener un problema. Lo mismo pasa en el área sexual, digamos que entre los esposos, con las amistades. Ya me parece algo fuerte esto. Con el mismo Dios, la persona que tiene una herida de insatisfacción, Dios no es suficiente para la persona. Entonces, desde lo que yo he experimentado, necesito hacer una máscara de Dios. Con el verdadero Dios me es imposible relacionarme porque es verdadero. Entonces yo me relaciono con el Dios ritualista. Yo me aprendo miles de reglas, miles de normas, con ese me relaciono. Pero me es dificilísimo relacionarme con el verdadero Dios. Porque miren, cuando esta persona tiene el encuentro con el verdadero Dios, finalmente su herida lo que hace es llevarla a la decepción. Me decepcionó Dios. Y si yo les pongo la tarea, yo hice esta tarea, a mí me tocó todo porque no tenía literatura donde cogerlo. En la Biblia, ¿qué ejemplos tenemos de esta herida? De esta herida de insatisfacción. En la Biblia, ¿qué ejemplos tenemos de esta herida? Yo les quiero traer dos ejemplos. Uno, como la niña, yo creo que es Pedro. Pedro, les quisiera contar una historia de Pedro, pero se les cuento ahorita. Pero los que evidentemente tienen la herida de la insatisfacción
es todo un grupo, es toda una secta, por decirlo así, son los fariseos. Los fariseos tienen una secta, tienen una herida gigante de insatisfacción. Y por eso Jesucristo viene a rescatar al pueblo de los mismos fariseos. ¿Por qué? Porque para los fariseos nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Ellos no entendieron lo que Jesucristo vino a explicar. No lo entendieron desde la ley de Dios. Y ellos necesitaban más. O sea, no, esto pasa, hay un dicho en la Iglesia Católica que dicen, es más papista que el Papa. ¿Sí lo han escuchado? Es más papista. Yo he conocido gente más papista que el Papa. El Papa ni siquiera está dándose tanta importancia. Y es que, pero es que es el Papa, pero es que esto dice, pero es que. Y esto les pasaba a los fariseos. Los fariseos cogieron una regla en donde cuando ya Dios le digo, ey, pero tampoco está tan exagerado. Cállese Dios, que yo estoy acá trabajando. Cállese. Ese es el fariseo. ¿Y por qué les digo que los fariseos tienen esta herida? Se los quiero mostrar con una cita bíblica. Levantan la mano los católicos que trajeron su Biblia. Muy bien, no, estoy feliz. Estoy viendo Biblias por acá y por acá. ¿Quién trajo Biblia por acá? ¿Ni una? Él muestra el celular con la aplicación de Competice de la Copa. 2 celulares sin Biblia y la están descargando. Entonces, un aplauso para los que, ustedes den un aplauso a los que están acá que trajeron Biblias de verdad. Vamos a abrir la Biblia entonces para entender este texto. La vamos a abrir en Mateo 11, 16, 17. Mateo 11, 16, 17. Mateo 11, 16, 17 dice lo siguiente. Dice Jesús, pongan atención que esto lo dice Jesús. ¿Con quién podré comparar esta generación? Está hablando de la generación suya, donde está hablando de los judíos, pero específicamente considero yo de los que lo lideran. Se parece a los chiquitos que sentados en las plazas se gritan unos a otros. Les hemos tocado la flauta y no bailan, no han bailado. Les hemos entonado, dice acá, endechas o canciones tristes y no han lamentado y no han llorado. ¿Qué significa eso? Ni lo uno ni lo otro. Yo a veces cuando tengo personas cercanas y de mucha confianza que les veo como la insatisfacción, yo les digo, aquí llegó, ¿cómo se llama esta vieja? Echeverry, ¿cómo se llama la cantante de Aterciopelados? Acá llegó Andrea Echeverry. ¿Por qué Andrea Echeverry? Porque malos sí, malos sí no. O sea, si uno lo hace, malo. No sé si han visto que es como un meme de las esposas. Mi esposa cuando yo lavo, no, así no se lava. Mi esposa cuando no lavo, oiga, usted no ayuda a nada en la casa. Mi esposa cuando barro, así no se barre. Mi esposa cuando no barro, oiga, venga, ayuda que todo está vuelto a nada. Entonces, eso es lo que le pasaba a la generación que decía Jesús y en este caso también a los fariseos. Malos sí, malos sí no. Les quiero explicar por qué yo escogí a los fariseos para explicar esta herida. Lo que más anhelaban los fariseos era el Mesías. Lo anhelaban con todas sus fuerzas. Ellos estaban a la espera que llegara un Mesías. ¿Y por qué? Si ellos anhelaban con tanto esmero, en tantas oraciones que llegara el Mesías, ¿por qué cuando llegó el Mesías lo rechazaron? Porque no era, ¿quién dijo eso? Que no era como ellos querían. ¿Quién dijo? ¿Catherine? Marcela. Porque no era como yo me lo imaginé. Y eso nos pasa en la vida, gente. Muchas veces Dios te dice, de verdad, es que yo quiero. Miren, yo he visto en la ¿cómo se llama esto? En la soltería. Yo quiero un novio, yo quiero un novio, yo quiero un novio, yo quiero un novio. Y tiene el amigo ahí, juicioso, trabajador, orante. Ay, no, pero es que ese es muy chiquito, pero ese es que es muy feito, pero es que, ¿me hago entender?
Carolina me decía alguna vez, es que no sé si conocen al esposo de mi hermana, pero el esposo de mi hermana es muy bonito, pero es morenito, morenito. Y siempre cuando ella tenía 15 años, era adolescente, decía, yo me voy a enamorar de un mono alto de ojos azules. Y el Señor le dijo, lo que pasa es que mi hermana no tenía esa herida y cuando lo vio dijo, este es mi mono alto de ojos azules, es mi Michael Jackson acá. Entonces, pero mi hermana supo entenderlo, ¿por qué? Y ella me decía, mi hijos, es que a veces uno quiere unas cosas y Dios tiene algo mejor para uno. Y esa es la clave, ¿no? A veces nosotros estamos en insatisfacción y precisamente esa herida de insatisfacción no nos permite disfrutar lo que Dios ya nos ha regalado. Piensen en eso. Ahora, les voy a contar un poquito de la historia de Pedro. No alcanzo a darles la cita, o sea, les alcanzo a dar la cita, pero no se las alcanzo a leer toda. Lucas 5, del 1 al 11. Es la pesca milagrosa y es el llamado de Pedro, ¿sí? Yo con Pedro, y ya siendo las 8:52 de la noche, quiero explicarles un poquito cómo sanar la herida. Entonces, la chica que se llamaba en la serie Kylie, si no estoy mal, Kyle, disculpen. La chica estaba muy propensa a una herida de insatisfacción. ¿Por qué? Porque su papá tenía una herida gigante de insatisfacción y en su vida siempre había estado exigida. La historia voy a tratar de contarla muy concreta, pero los judíos, para la escuela de los judíos, los colegios de los judíos, no eran como los nuestros, evidentemente por la época y por la cultura. Desde que nace toda esta cultura de los fariseos, porque no siempre estuvieron los fariseos en el pueblo de Israel, sino que eso fue después de la reconstrucción de la muralla, si no estoy mal, después de la primera reconstrucción de la muralla y de la primera reconstrucción del templo, los judíos empezaron a formar en la ley a los niños de chiquitos. Y de lo que yo investigué, más o menos los niños de 5 a 10 años tenían que aprenderse de memoria la Torá. En la época de Jesús era obligatorio aprenderse de memoria la Torá. El niño entre los 5 y los 10 años tenía que aprenderse toda la Torá. ¿Qué significa la Torá? Para los que no han estudiado mucho, es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Se los tiene que recitar. Nosotros los hemos leído. Yo creo que hay muchos. ¿Cuántos ya se leyeron toda la Torá, todos los Pentateucos? Levanten la mano los que ya se lo leyeron alguna vez. Bien, levanten la mano los que lo saben de memoria. Ninguno. Usted le diga, léame el versículo 6 del Génesis. Capítulo 6 del Génesis empiece. Y efectivamente, el examen a los 10 años para ellos era ese. Era, vas a recitar tal y tal parte del Éxodo, vas a recitar tal y tal parte de esta parte de los números, y ellos tenían que recitarlo. Era un examen muy fuerte de memoria. De los 10 años más o menos hasta la mayoría de los 12 años, solamente los mejores alumnos, los que habían pasado, eran seleccionados. ¿Para qué? Para aprenderse de memoria lo que ellos consideraban los profetas, es decir, Isaías, Ezequiel, y también aprenderse de memoria lo que nosotros hoy entendemos, por lo menos entender y saber la historia, todas las historias de lo que nosotros llamamos del Antiguo Testamento. Y se supone que más o menos de los 12 a los 15 años, ellos también presentan un examen de todo lo que es el Antiguo Testamento para nosotros, o presentaban. Cuando ellos eran los estudiantes más destacados, terminaban siendo discípulos de fariseos. ¿Por qué? Porque lo más prestante en la cultura judía eran los maestros de la ley.
eran los fariseos, los saduceos, los escribas, y el que hiciera una carrera en eso era demasiado respetado. Obviamente también tenía pues un poder adquisitivo mucho mayor que todos los demás, pero esos puestos eran muy pocos, por eso se escogía a los mejores. Cada uno de los que ya era maestro de la ley tenía la posibilidad de volverse maestro y tener discípulos. Y esos discípulos, solo por el hecho de ser discípulos, es como que en nuestra cultura te dijeran: es que yo pasé en Harvard, es que yo pasé en Stanford, es que yo pasé en Oxford. Entonces, pasaste en una universidad en el extranjero, en Inglaterra, en Estados Unidos, eres un duro. Y eso era lo que le pasaba en ese contexto a ellos. Quiero que me pongan mucha atención porque acá viene lo interesante. Se puede dar a entender de la Biblia que todos los discípulos, y en este caso podríamos decir de Pedro, que ellos se tiraron el examen. Cuando en el momento la forma, la cultura, la forma de decir aprobaste el examen, es decir, cuando ellos presentaban su examen y decían puedo pasar a ser de este grupo tan selecto que es el de los maestros de la ley, puedo ser un discípulo de uno de ellos. La forma en que era escogido es que el maestro le decía unas sencillas palabras y son: ven y sígueme. Ese ven y sígueme significa aprobado. Y al que no le decían ven y sígueme, pues quedaba desaprobado. Dentro de lo que les digo de la herida de los fariseos, de la insatisfacción, evidentemente este pueblo anhelaba pasar, los jóvenes, los niños anhelaban llegar a hacer eso. Los que no pasaban, adivinen qué les tocaba hacer y dedicarse en la vida: a lo que hicieran sus papás. Si su papá era pescador, le tocaba ser pescador. Si su papá era carpintero, le tocaba ser carpintero. Y esa era la historia. Nuestros discípulos, ninguno de los 12 fue maestro de la ley. Y nosotros creemos, y cuando ustedes leen, por ejemplo, la conversión de Mateo, uno dice: pero ¿por qué tan sencilla? Porque la conversión de Mateo solamente estaba cobrando impuestos, Jesús le dijo ven y sígueme, y él le siguió. Porque ese ven y sígueme no significa solamente ven y sígueme. Ese ven y sígueme significa que eres aprobado por mí, yo te he escogido. ¿De dónde viene la herida de Pedro? ¿De dónde viene la herida de Mateo? ¿De dónde viene la herida? Habían sido desaprobados, no habían sido aprobados. Habían sido que, dicho de la manera para la herida, no eres suficiente para estar acá, no eres suficiente para este grupo tan selecto. Y Jesús viene y sana ¿con qué? Si eres suficiente. ¿Cómo sanamos la herida de insatisfacción cuando el origen es ese? Yendo a Jesús y escuchando: así como eres suficiente. Pedro sana con ese también: ahora vas a ser pescador. Necesitaba que hubieras fracasado, que hubieras vuelto a pescar, que tuvieras un buen pescador y que hubieras fracasado en tu pesca, para que entendieras que tu gran éxito iba a ser pescador, pero de hombres. Y esa es la invitación que yo pues hoy les quiero hacer. Quisiera yo ayudar a entender que pues que con mucha verdad nos deberíamos examinar, que si hay alguien acá que tenga la herida de insatisfacción, entienda que los que están al lado están sufriendo también, porque nunca son suficientes. Y que ¿cómo la sanamos? Saciándonos de Dios. Deja de vivir en el idealismo. Abre tu boca y recibe del agua que Jesús te quiere dar. Eso es suficiente. Yo les confieso algo, y esto es como un poquito privado. Le pido al Señor que me dé sabiduría, pero aprovecho que no veo a Lili por acá. Entonces, nadie le diga a Lili que vea el video. Pero es lo siguiente: yo tenía una herida de esto y del fariseísmo, como en la sexualidad, y era porque yo decía:
si yo me he esforzado tanto por ser virgen, el día que yo me case, yo me voy a casar con una mujer virgen. Y yo quiero casarme con una mujer virgen. Y evidentemente quiero casarme con una mujer que no tenga hijos, que sea virgen, porque es que es el camino que yo he recorrido. Y miren lo hipócrita y lo fariseo, es lo que yo merezco. Y a mí Dios tuvo que regalarme 10 años de soledad, yo sufriendo y decirle: Señor, regálame una novia, una mujer, una esposa, regálame por favor. Y Él diciéndome en el fondo: todavía no, tienes mucha soberbia en tu corazón, todavía no, la herida sigue ahí. Y aunque el cuento es largo, lo voy a cortar. Durante muchas oraciones Dios trabajó mi corazón. Y en uno me tuvo que decir: yo te la mandé a ella, es para ti. ¿No es suficiente siendo que yo te la doy? Y yo en ese momento logré, por gracia de Dios, romper la herida y poder verla. Y poder ver que precisamente Lili es lo maravillosa, por no ser todo lo que yo idealizaba, sino por ser esa mujer que había madurado a punta de una vida dura. Qué importante es que nosotros hoy veamos. Yo lo veo en la comunidad. Las personas que tienen herida de insatisfacción todo el tiempo. Miren, cuando idealizan la comunidad era el único momento donde no. Cuando la idealizaban: uy, esa comunidad es que es espectacular. Uy, no. Pero cuando ya entraron dentro de la comunidad y empezaron a ver con verdad la comunidad, empezaron a sufrir mucho ellos y a hacernos sufrir mucho a todos los que estábamos acá. Porque todos los de acá decimos: no es suficiente. A mí me ha pasado. Hagan este y este proyecto porque es que la comunidad no está bien. Es que uno lo hace, no es suficiente. No, pero ahora hagan esto. Y en el fondo es que empiezan: es que esta otra comunidad sí lo hace, es que esta otra comunidad sí lo hace. Y uno: pues váyase para otra comunidad, váyase, sáciese. No, de verdad, no, porque la otra comunidad no tiene esto que ustedes sí tienen. Entonces, es esa herida. Y el que está en insatisfacción, pues todo el tiempo empieza a dar, a crear, y los que están alrededor empiezan a sentir: no es suficiente. Por más que yo cambie, por más que yo mejore, por más que yo diga, por más que yo haga, va a durar un mesecito tranquila la persona y va a volver. Eso nos pasa. Lamentablemente, esto es duro, pero por sanidad psiquiátrica, psicológica, si tú estás alrededor de una persona que no tiene herida, tiene esta herida, mientras la sana, a veces es mejor distanciarse. O, como hizo Jesús también, meterse, entender que te va a tener que herir para ir a sanar. ¿Por qué? Porque eso es lo que ocasiona. Entonces, yo los quiero invitar a que nos pongamos de pie, vamos a orar. Y vamos a orar con una canción que a mí me parece, curiosamente, bueno, ya la he utilizado para otra prédica, pero que va a decir esto bien importante. Y es: Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente. La herida de insatisfacción, el que tiene la herida de insatisfacción es un pobre hombre que está en un desierto con sed y que le ofrecen agua pero no la bebe, y su sed crece y su sed crece y su sed crece. Y lo único que tiene que parar es su momento y beber del agua que Dios le está ofreciendo. Entender, romper los ideales de lo que esa herida te dice, y aprender a ser feliz. Yo no quiero que confundan con una palabra que es, que ahora no la recuerdo, pero es como me aguanto y ya, la vida es para aguantarme, porque el de la herida de la satisfacción muchas veces está en eso, está como en un eterno aguantarse la infelicidad, sino que sanar la herida de insatisfacción es abrirte completamente a la saciedad.
la persona que ha sanado la herida de satisfacción, o la persona que ya no tiene, o la persona que nunca tuvo la herida de satisfacción, se puede levantar todos los días en la mañana diciendo: soy el hombre más feliz del mundo, soy el hombre más afortunado del mundo, soy la mujer más afortunada del mundo. Y puede decir, como decía Santa Teresa de Ávila: nada me falta, nada me falta. ¿Por qué nada me falta? Porque sí hay problemas, porque nada es perfecto, pero yo no bebo de las cosas, yo bebo de la fuente, y es Dios, y Dios sí es perfecto. Las personas que han madurado en su fe se sacian. Y yo les voy a leer un texto que les tengo acá, que les quiero explicar espiritualmente esto, cómo funciona. Y es un texto de Filipenses, y es Filipenses 4, 11, 13. Filipenses va a decir en boca de San Pablo lo siguiente: no lo digo movido por la necesidad, pues he aprendido a contentarme, he aprendido a saciarme, he aprendido a llenarme con lo que tengo. Sé andar escaso y sobrado. Estoy avesado a todo, en todo, a la saciedad y al hambre, a la abundancia y a la privación, porque todo lo puedo en aquel que me da fuerzas. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor, y con esta palabra yo creo que la guardas. Este Dios que te ama no te quiere ver más insatisfecho. Yo te voy a invitar que pongas tu mano en el corazón y que con verdad hoy puedas reconocer si tienes heridas de insatisfacción. Yo no quiero venir a encararte a decirte: sí, ve usted, porque igual muchos ni conmigo hablan. Yo con mis ovejas las ayudaré, pero muchos no las son. Sino que en este momento vengas a descubrir de Dios. Si lo que van dando en tu vida es una herida de insatisfacción, una herida de insatisfacción, tal vez porque en tu pasado solamente eras reconocido cuando hacías grandes cosas, y precisamente tú te sentías una persona, un hombre exigido, tenía que lograr 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora que has crecido, pues precisamente te pasa lo mismo. Crees que tienes que lograr grandes cosas, pero el vacío nunca se llena. Y qué importante es que hoy Dios te haga parar un instante y te diga: eres suficiente. Ven y bebe, ven y bebe por un instante. Recibe esa palabra de Dios. Eres suficiente. No tienes que seguir buscando como Pedro, como Mateo, en medio de mucha gente que te digo: no eres suficiente, no sirves, no funcionas. Dios te llama y te llama a saciarte, para que quedes completamente lleno, para que no tengas faltantes. Dios está orando. Dios está orando esta noche, gente. Creamos que no es una historia que Jesucristo pasa, pero que no te pase como los fariseos, que aunque tenían al Mesías, la herida no los dejó reconocerlo y no los dejó sanarlos. Este es el momento en que tú puedes sanar, en que tú puedes dejarte sanar. Y yo te pido, Jesús, junto a mamita María, pasa en los corazones. Tú los conoces, tú conoces nuestros corazones, algunos en más medida, algunos en menor medida, que están insatisfechos, pero cuando te conocen encontramos la plenitud. Ven y bebe, no sigas con sed, ven y bebe. Deja el mundo ideal. Dios te ha dado una vida. ¿Cuántos años llevas en la idealización de mil cosas? Disfruta tu trabajo, disfruta tu esposo, disfruta tu esposa, disfruta tu sexualidad en el llamado que tienes a la castidad, ¿no?
Disfruta a tus amigos, gózate, alégrate en tu comunidad. Deja ya la crítica, que el que más te hace daño es a ti. Disfrútala con sus errores. Alégrate en tus finanzas, con lo que tienes. Tal vez no te alcance para comprarte todo lo que anhelabas, pero aprenda como San Pablo a disfrutar lo pequeño. Tal vez no te puedas hoy comer un Buffalo Wings porque es muy costoso, pero te puedes comer una empanadita. Disfrútatela como si fuera el Buffalo Wings, porque eso quiere Dios de ti. Disfruta. Mira, a mí me sorprende que los solteros quieren una pareja y los que ya tienen esposa no se la aguantan. Disfrútala. Disfruta a tu esposa, disfruta a tu esposo. Disfrútala también en nombre de los que la anhelan algún día tener una compañía. Y tú que estás soltero, disfruta la soltería. Abre los ojos también en la soltería, porque a veces tenemos ideales tan grandes, que la soltería se nos volvió eterna. Y no estoy diciendo que aceptes a alguien que no es de Dios, sino estoy diciendo que abras los ojos. Muchas veces alrededor hay personas que Dios ha puesto, pero tu idealización y tu herida no te los dejan ver. Disfruta. Los que son servidores, disfruten su ministerio. Sí, trabajen porque sea mejor. Está bien una crítica constructiva, pero disfruta, alégrate, pásala bien. Pero sobre todo, disfruta a Dios, porque Él es el agua que al beber acaba con la sed. Él es nuestra alegría. Y aunque nuestros corazones son insaciables, solo Dios nos puede saciar completamente. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Pon tu mano en el corazón, vamos a repetir eso. Nuestros corazones insaciables son. Nuestros corazones insaciables son hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. No escondas más la herida. Si tienes la duda, aún por las dudas, presenta tu corazón y dile claramente a Jesús que, como Bartimeo le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Dile: Señor, mira mi corazón. Hay una herida de insatisfacción.
Que el Espíritu Santo te muestre la raíz. Pero preséntale a Jesús tu corazón. No me sacio. Reconoce. Soy una persona crítica. Critican muchas cosas. Pero lo peor no es que critique, es que no me sacio. La vida que tengo no es la que yo quisiera. Y dile al Señor hoy que te sane. Y cree, Jesús está pasando por acá como cantamos. Jesús está pasando por acá y sanando. Para sanar la herida de insatisfacción hay que abrir el corazón y beber. Miren, en mi vida nada humano me puede saciar. Solo Dios me sacia. Por eso la vida de oración es núcleo de aquel que es verdaderamente feliz. Y cuando yo entiendo que todo lo que Dios me da, como mi trabajo, como mi ministerio en mi caso, como mi esposa, como mis mejores amigos, como mi mamá, como mi hermana, como la gente que está a mi alrededor, como mi apartamento. Los que van a mi apartamento, muchos dicen, ay, tan chiquito. Y a mí me parece tan lindo. ¿Saben por qué? Porque me lo regaló Dios. Y mi carro, comparado con otros carros, podrá ser un carrito ahí, pero ese carro es tan bonito porque me lo regaló Dios. Y mi esposa es hermosísima, tiene defectos, pero para mí es la mejor esposa del mundo. No por otra razón, sino porque Dios me la regaló. Y mis amigos, los que me escuchan cuando tengo problemas, son los mejores amigos, porque son los que Dios puso en mi camino. Y mi ministerio de música, muchos lo critican, que se desafinan, que lo uno, que lo otro, que tienen, pero es el mejor ministerio de música para mí, porque es el que me regaló Dios. Y mi ministerio, aunque a veces es pesado, aunque a veces hay dificultades, es el mejor trabajo, es el mejor ministerio, porque es el que Dios me regaló como vocación. Sáciate. Yo te invito a que te pongas de pie, levanta tus manos y bebe. Y di, Señor, todo lo que tú me hayas dado, hoy me voy a saciar. Claro que nada es perfecto, claro que me llamas a mejorar muchas cosas, pero me sacio, soy feliz, porque tú me lo diste, porque sé que tú me amas y tú me has abundado. No necesito el dinero de otros, no necesito las cosas que otros tienen, no me comparo con otros, porque a mí me has amado y me has dado lo mejor, y me sacio de ti, Señor. Y vamos a decir, saciándonos de Él, diciéndole, Él es el agua que al beber es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. A cerrar diciendo, ahora hay un futuro. Hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Vamos a alzar nuestros brazos y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Por cada aplauso que damos le decimos, soy feliz con lo que me das, soy feliz con lo que me pides,